la historia será sobre cómo arruiné mi vida, pero antes de empezar, me gustaría que escucharas atentamente para que puedas dejar tus opiniones en los comentarios y decirme qué harías si fueras yo. Todo empezó con mi marido. Nuestro matrimonio duró 5 años, llenos de felicidad y prosperidad. Habíamos conseguido comprar varias casas y nuestra situación financiera estaba en una posición envidiable. Siempre pensé que nuestra vida iría hacia arriba, pero resultó que el destino tenía planes. Mi marido es un aventurero y siempre optaba por vacaciones extremas, y todo siempre iba bien. Pero un día, el destino nos jugó una broma cruel. Una broma cruel. Durante nuestro viaje a las montañas, ocurrió una tragedia que lo cambió todo. Mi marido se cayó de una cuerda en una escalada y su cuerpo se paralizó. En un instante, toda nuestra vida se puso patas arriba. Patas arriba. Mi marido quedó discapacitado. No sentía las piernas y parcialmente paralizado. Podía mover los brazos y la cabeza, pero ni siquiera podía comer por sí mismo. Necesitaba cuidados constantes. Nos decidimos irnos a vivir con su padre para que pudiera ayudarnos en esta difícil situación. Su padre era un hombre cariñoso, un atleta guapo y rico, casi como una versión mejorada de mi marido. Trabajó duro en su juventud para poder relajarse y no hacer nada, así que fue fácil para él acogernos con una situación tan difícil. Me apoyó mucho, y yo me dediqué a cuidar de mi marido, pasando cada minuto con él. Renuncié a mi carrera y mis redes sociales para centrarme en él. A veces incluso me olvidé de mí misma. Dejé de hacer ejercicio y de mi belleza. Y mi belleza era como si cada mes tuviera unos años más. Al principio creía de verdad que era algo temporal y que mi marido volvería a caminar. Volvería a caminar. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y empecé a perder la esperanza. Mis noches en noches estaban llenas de lágrimas e insomnio, y mis días estaban llenos de la interminable rutina de cuidar de él. Sin embargo, a pesar de toda mi devoción, había un sentimiento creciente en mi interior, un sentimiento de insatisfacción y anhelo. Anhelaba estar con otra persona, pero estaba obligada a cuidar de mi marido. Incluso pensé de encontrar un amante, pero no tenía tiempo ni para ver a mis amigas. A mis amigas. Así que rápidamente olvidé esa idea. No podía dejar a mi marido. No podía dejar a mi marido y empezar mi vida de nuevo, porque todo lo que tengo es gracias a él. Siempre ha estado a mi lado en los momentos de necesidad, así que le devuelvo el favor. Y estaba segura de que no me movía el amor, sino el deber. Pero yo sabía que él me amaba, me quería mucho. Su padre era un apoyo y un consuelo para mí. Era fuerte, seguro de sí mismo, capaz, y no podía dejar de notar lo diferente que era de mi marido. De mi marido. Era casi el ideal que una vez había visto en mi esposo. Nuestra cálida y amistosa relación comenzó con simples cenas y paseos juntos. Era como un soplo de aire fresco en un día caluroso, y todo empezó cuando me vio sufriendo y pasando de chica guapa a ama de casa cansada. Nuestro tiempo juntos había ido demasiado lejos. Después de acostar a mi marido a la cama, me iba a la habitación de su padre y pasábamos la noche juntos. Éramos como una pareja de enamorados, pero se lo ocultábamos a mi marido. Los dos sabíamos que estábamos haciendo algo mal, pero nuestros sentimientos eran más fuertes que la razón, y empecé a florecer como una flor de primavera. Cada día me volvía más hermosa gracias a él, que asumió más responsabilidades de cuidado. Así que yo tenía más tiempo para el gimnasio y los salones de belleza. El padre de mi marido me contaba a menudo historias sobre su pasado deportivo. Sus historias de victorias y logros me fascinaban. Empecé a verle no solo un apoyo, sino un hombre que me atraía cada vez más. Una noche, cuando estábamos solos después de cenar, me cogió la mano y me dijo que siempre estaría ahí para apoyarme. Fue un gesto simple, pero tan significativo para mí. Me sentía segura a su lado. De repente, estalló la pasión entre su padre y yo. Era la mejor versión de mi marido. Fuerte, seguro, capaz.
los encuentros secretos, y me di cuenta de que estaba enamorada de él. Empezamos a hacer planes para el futuro. Y mi marido se interpuso. Decidimos internarlo en una institución con el pretexto de que podrían curarlo. Esto nos dio la oportunidad de hacer el viaje de nuestros sueños. Pasamos 6 meses viajando, disfrutando cada minuto. Visitamos muchos países, disfrutamos de playas, montañas y ciudades. Ya nos sentimos libres y felices como nunca. Sin embargo, todavía había un sentimiento de culpa dentro de mí. Quería formar una familia, pero el padre de mi marido se negaba a ser algo más que un amante. Era sincero conmigo, pero eso no aliviaba mi dolor. En cada ciudad que visitábamos, encontraba algo que me recordaba a mi marido. En París, fue un banco del parque donde solíamos sentarnos. En Roma, el restaurante donde celebramos nuestro aniversario. Estos recuerdos de recuerdos me atormentaban, pero intentaba escapar de ellos sumergiéndome en nuevas experiencias. Cuando llegó la hora de volver a recoger a mi marido, me negué a ir. Así que lo hizo su padre. Su padre lo hizo. No podía mirarle a los ojos sabiendo que le había traicionado. En ese momento, me di cuenta de lo equivocada que había estado al pensar que podría encontrar la felicidad destruyendo a mi familia. Cuando volví a casa con la compra, vi a mi marido. Silla de ruedas, caminaba. La terapia le había ayudado mucho. Estaba casi como yo lo recordaba. En ese momento en mi corazón, me arrepentí de estar con su padre y de querer tener hijos con él. Mi marido se enteró de nuestra aventura a través de las redes sociales y otras circunstancias circunstanciales. Solicitó el divorcio y pudo demostrar la infidelidad ante el tribunal. Según el acuerdo prenupcial, todos los bienes fueron para él, y yo me quedé solo con una pequeña cantidad de dinero. El padre de mi marido, al darse cuenta de su error, también me dio la espalda. Tuve que empezar mi vida desde cero. El único consuelo era que no teníamos hijos. Habría sido aún más difícil con un hijo. Mi vida fue cuesta abajo y empecé a consumir sustancias. La gente no me reconocía como la chica guapa que solía ser. Sabía que me estaba arruinando y arruinando mi vida, pero no podía hacerlo de otra manera. No podía. Me consumía el resentimiento de que mi marido me hubiera quitado todo e incluso la única cosa que yo misma había adquirido. Era su venganza por mis acciones. Y por el hecho de que yo cuidado de él cuando era un inválido, ni siquiera me dio las gracias. 3 meses después de nuestro divorcio y yo estaba cada vez peor. Pero un día descubrí que estaba embarazada. El único hombre con el que había tenido contacto en el último año era el padre de mi marido. Decidí recurrir a él para que me ayudara económicamente a darle una buena vida al bebé. Él me ofreció 2 opciones: darle el niño a él y a mi exmarido para que lo críen a cambio de una casa, o quedarme con el niño, pero sin dinero, sino solo me ofreció contratar a una niñera. Elegí la primera opción, con la esperanza de poder utilizar la casa como una inversión empresarial. Hacerme rico de nuevo, y algún día recuperar a mi bebé. Un niño. Pude dar a luz a una preciosa niña y el mismo día que me despedí de ella, mi exmarido vino a recogerla. Mi exmarido vino y se la llevó. Yo tenía el corazón roto, pero sabía que con el dinero que ganaría recuperaría a mi hija. Con el tiempo vendí la casa e invertí en un negocio que resultó ser poco rentable. Al final, me quedé solo con deudas. Empecé a consumir sustancias de nuevo. La única forma que tenía de ver a mi hija era Instagram, donde vivía feliz con mi ex marido y su nueva esposa. Así pasaron los años de mi vida. La última vez que vi una foto de mi hija de su graduación de la escuela secundaria, y pronto el largo plazo abuso de sustancias pasó factura. Ahora estoy muy enfermo. Mi cuerpo luchando por realizar funciones básicas. No tengo dinero para medicamentos y médicos. Mi familia ha intentado encerrarme en una institución, pero mi adicción no desaparece. Cuando miro atrás en mi vida,
me doy cuenta de cuántos errores se han cometido debido a mi ansia de felicidad e insatisfacción. Mi marido podría haberme perdonado si hubiera sido honesta con él, si hubiera sido sincera con él. El padre de mi marido, a pesar de sus errores, intentó hacer lo mejor para nuestro hijo. Pero yo, cegada por mis propios deseos, perdí todo lo que tenía. Un día, tumbada en mi pequeña habitación, oí que llamaban a la puerta. Eran los servicios sociales. Venían a decirme que mi hija había sido adoptada por la nueva mujer de mi exmarido. No entendía por qué en persona, pero estoy segura de que fue mi exmarido quien lo organizó, para vengarse de mí otra vez y demostrarme que todo era culpa mía. Me alivia aliviada de saber que está a salvo y feliz. Pero al mismo tiempo, me he dado cuenta de que nunca podré compensar mis errores. El médico me dijo que solo me quedaban unos días de vida y que los pasaría preguntándome cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado otras decisiones. Mi vida podría haber sido diferente si no hubiera traicionado a mi marido y me hubiera mantenido fiel a mis votos. Pero ahora era demasiado tarde. Y en mis últimos días me atreví a escribir una carta a mi hija, hablándole de cómo era cuando era joven y cómo amaba a mi exmarido y a su padre. Padre. Le conté toda la verdad, porque no estoy segura de que su padre se lo contara todo. Se lo contó todo. Le di la carta a su vecina para que se la diera a su hija. A su hija. Mi única esperanza era que mi hija creciera feliz y encontrara su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo a pesar de los errores de su madre. Comparte tu opinión en los comentarios sobre cómo habrías actuado tú en mi lugar.